Y para hablar de este importantísimo tema está con nosotros nuestro buen especialista nutriólogo, el doctor Osmani Altamirano de la Clínica Sagrado Corazón de Jesús. ¿Usted tiene alguna de estas situaciones, este problema? Recuerde usted, también pudiese estar perdiendo la vista, aquellas personas que están padeciendo de diabetes, de cara también a la lucha contra esta terrible enfermedad que está atacando a grandes, chiquitos, medianos, adultos, jóvenes y niños. Bienvenido, doctor, qué grato que nos pueda acompañar. Muchas gracias. Realmente que abordar este tema de la diabetes y sobre todo de las implicancias que tiene el mantener controlados los niveles de glicemia es sumamente importante para todas las personas, no solamente para el segmento poblacional que ya tiene la diabetes, sino también para aquellas personas que tenemos riesgo, me incluyo dentro de ese grupo, ¿verdad? Por la edad y por los antecedentes familiares, sino también para los niños y las niñas que están creciendo. ¿Por qué? Porque tenemos que ir evitando los riesgos de tener diabetes infantil, juvenil o en etapas tempranas de la vida adulta. Ahora, con respecto al tema del día de hoy, lo importante es saber cuáles son los niveles que se consideran normales de azúcar en sangre, como normalmente se le conoce. Los niveles normales tienen que estar por debajo de 100 cuando estamos en ayuna. Esa es una condición importantísima para nosotros. ¿Qué significa? Que usted cuando se levanta, cuando está recién despierto y hacen un examen, ya sea en su capilar, ¿verdad? O a nivel de la vena, eso tiene que salir menos de 100 miligramos. Okay. Si ya aparece más de 100 miligramos, significa que hay alguna parte de la hemostasia de nuestro cuerpo que no está graduando los niveles de azúcar. Ahora, ¿qué sucede cuando nosotros nos alimentamos y después vamos a hacernos un examen de glicemia? A las 2 horas, ese nivel de glicemia debe estar también entre un rango entre 70 y 130. Aclaremos un poco a aquellas personas que tal vez todavía no dominen el concepto de glicemia, para que entendamos. La glicemia es el nivel de glucosa presente en la sangre. Okay. Entonces, cuando nosotros nos vamos a hacer un examen de sangre y el doctor nos está orientando que debemos de medir nuestro nivel de glicemia, debemos de asegurarnos en qué momento se nos está pidiendo. Puede ser en ayuna o puede ser después de una comida pasadas 2 horas. O puede ser a veces que se haga una prueba que se llama la tolerancia oral a la glucosa, que es la capacidad que tiene nuestro cuerpo para poder tolerar grandes cantidades de glucosa en un periodo corto de tiempo y después revisar cómo nuestro cuerpo se está comportando. Excelente. Entonces, ¿qué es lo que sucede, Lili, cuando una persona tiene 200, 250 de glucosa? ¿Está alterado, doctor? Está súper alterado, pero no solo eso, sino que eso es como que usted recibiera una descarga eléctrica fuerte en su cuerpo. Entonces, ¿qué partes de su cuerpo se comienzan a dañar? Los ojos, su cerebro, los riñones y la parte de los nervios, ¿verdad? Lo que tiene que ver con el sistema nervioso a nivel general. Sí. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Las personas comienzan a presentar algunas de las complicaciones de la diabetes, como la famosa neuropatía diabética, la retinopatía diabética, los problemas renales. ¿Y qué es lo que sucede? Cuando una persona no ha podido moderar el nivel de glucosa en sangre, de repente llega el momento en que es necesario usar la insulina. Y entonces vienen las personas y dicen, apenas comencé a usar insulina, quedé ciego, o tengo problemas en la vista, o tengo problemas en los riñones. No, señora, no, señor. El problema es que llegó tarde al uso de la insulina para regular su nivel de glicemia. Más si es insulino dependiente. Más si es insulino dependiente. Entonces, ¿cuál es el mensaje que queremos transmitir? El mensaje es que nosotros debemos de conocer el valor normal de nuestros exámenes. Hay un examen que se llama hemoglobina glicosilada. ¿Esto se lo pueden hacer niños y adultos también? Perfectamente, embarazadas. En mi caso, por ejemplo, cuando yo tengo una persona con riesgo de diabetes o ya es diabético, yo le mando siempre a hacer la hemoglobina glicosilada, porque es importante conocer cuál ha sido el promedio de glucosa en los últimos meses. Entonces, si nosotros tenemos un resultado de hemoglobina glicosilada de 5%, eso significa que la persona anda más o menos unos 97 miligramos de glicemia en promedio. ¿Qué sucede si una persona llega? Eso es estable. Eso es normal. Si llega a 7%, significa que la persona anda como 150 miligramos de glucosa en sangre. ¿Eso es estable en un paciente que es diabético o un prediabético? Para un paciente que es diabético todavía se considera que ya está alterado. Y para un paciente que todavía no ha sido diagnosticado, pues prácticamente que eso nos va a ser el diagnóstico. Es una alarma. Tenemos una llamada. Buenos días, adelante, le escuchamos. Buenos días. Bienvenida, adelante. Bueno, yo soy una persona de 30 años
Sí. No tengo muy buena alimentación, pero mis niveles de glucosa se mantienen sobre los niveles. No logramos comprenderle. Por favor, utilice la bocina del teléfono o se aleja un poquito de su televisor y le baja el volumen. Tal vez nos podemos escuchar mejor. ¿Me escuchan mejor? Ahora sí, adelante. Bueno, yo soy una persona de 30 años, no tengo muy buena alimentación, Ok. soy gorda, pues. Pero mis niveles de glucosa se mantienen sobre el rango adecuado en ayuno. Sí. Entonces, eso es, yo sé, bueno, ¿De cuánto le ha salido su glucosa? ¿perdón? ¿De cuánto le ha salido su nivel de glicemia? De 70, de 80, lo más, Ahora es normal. en ayuno. Sí. No es, Pero, ¿perdón? ¿no tiene algún familiar que haya padecido de diabetes? No, mi pregunta es que si yo sigo con mi alimentación inadecuada, yo puedo padecer de... Bueno, muchísimas gracias a Sí. ustedes por llamarnos. Esa es una muy buena pregunta. Miren, uno comienza a sumar A más B más C y de repente Sí. tenés D, ¿verdad? Eso no Entonces, sale de significa- la noche a la mañana. Significa que si vos tenés antecedentes familiares, además tenés sobrepeso, tenés obesidad, tus niveles de glicemia siempre han andado en niveles casi altos, probablemente vas a desarrollar diabetes. Sí. Eso está como clarito. Pero en el caso de ella tiene obesidad, por lo que entendí, pero sus niveles de glicemia se han mantenido normales. Pero ella nos dice, ¿verdad? Y gracias por decirnos eso, de que su alimentación no es adecuada. Ok. Mire, usted sí tiene riesgo para desarrollar diabetes, posiblemente cercana a los 40 años. Lo que hay que hacer es disminuir los factores de riesgo. Para disminuir factores de riesgo, ¿qué hay que hacer? Cambiar hábitos. Miren, el problema de la diabetes es un problema de comportamiento también. Y no solamente, sabemos, doctor, si, perdón que le interrumpa, no sabemos si en cuanto a la alimentación ella se refiere, está siendo mal alimentada y puede, además de esto, desencadenar en otras enfermedades. Otro problema, exactamente. Por ejemplo, aquí la cuestión no es solamente que uno le diagnostiquen ya como diabético Sí. y que comience un proceso de terapia, no. La principal terapia para el diabético es la prevención. Ok. Por eso, una de las cosas importantes que estamos llamados es hacer cambios en nuestros hábitos de vida. Para hacer cambios de vida, nosotros tenemos que aprender primero cuáles son aquellas cosas que debemos de hacer y segundo, darnos cuenta por nosotros mismos y autojuzgarnos qué cosas estamos haciendo mal. Ya porque casi a nos vamos, veces doctor. ¿Cuáles serían no lo aceptamos. Sí, Sí. el alimento idóneo para una persona prediabético o está predispuesto también a padecer de la misma o una persona diabética? Sí, yo aquí voy a ser bien claro, ¿verdad? En mi experiencia, en lo que yo he estudiado, en lo que yo he revisado, yo quisiera decirle a las personas diabéticas que no existen alimentos totalmente prohibidos. Ok. Miren, aquí la cuestión no es venir hablaban de la remolacha. Sí, no es venir a sentarse, por ejemplo, y decir, miren, no coman arroz, no coman tortilla, no coman esto. De repente la gente llega a su casa y dice, ¿qué voy a comer? Dice, porque yo no tengo nada, ya nada, me están... Aquí lo importante es conocer cuánto es el nivel, por ejemplo, del índice glicémico de cada uno de sus alimentos. Por ejemplo, le voy a dar algunas cosas básicas ya para despedirnos. Sí. Las papas al horno tiene muchísima más el índice glicémico, por ejemplo, que el garbanzo o la lenteja, ¿verdad? Entonces, o el mismo frijol. Entonces, ¿qué significa? Que uno debe conocer cuál es el índice glicémico, o sea, la capacidad de aumentarte tu nivel de azúcar en sangre para poder hacer una dieta que sea adecuada. Usted tiene que tener un balance siempre entre carbohidratos, entre grasas, entre proteínas. No es cierto que un diabético no debe comer carbohidratos. Ok. Mira, Odeli, el 50% de la energía de toda persona, incluyendo los diabéticos, debe ser a través de los carbohidratos. Entonces, para mí ese es el principal consejo y yo quisiera invitar a las personas, el día de mañana vamos a tener una actividad para todas las personas que quieran hacerse sus exámenes de glicemia, para que quieran revisar su ojo, en el edificio Escala. Ahí vamos a estar de 8 a 11 de la mañana, vamos a estar gratis, ¿verdad? Hay algunos glucómetros que se pueden regalar a las personas y exámenes. Y sobre todo contar con que este año la campaña ha sido Ojo con la Diabetes. Así que, por favor, ojo con la diabetes, ojo con los factores de riesgo. Hay millones de personas que están padeciendo de esta Millones. enfermedad, Y doctor. miren, el 7% de todos los diabéticos tienen riesgo de quedar ciegos en cualquier momento de su enfermedad. Además que está sumado también a la hipertensión, doctor. Hipertensión, Así es. obesidad, síndrome metabólico, en fin, una serie de... Muchísimas gracias por habernos acompañado, gracias, doctor. Y claro usted que sí. mañana en esa feria, usted también va a adquirir mucha información de la que Así es. desconocemos aún. Gracias.